Señores, buenas tardes. Hoy es viernes y todos los viernes venimos aquí a compartir con ustedes una hora de, de todo lo que pasa en la República Dominicana y en el mundo. Entonces, este Comité Dominicano Pro Ayuda Internacional a Haití, que presidimos Juan Miguel Castillo Pantaleón y un servidor, viene a comentar cosas con ustedes. Ustedes saben cuál es la situación que hay en el país hoy en día, una situación muy complicada. La gente no pensó que iba a llegar hasta donde ha llegado y posiblemente va a llegar mucho más lejos. Vamos a ver cómo termina esto. Pero la situación no está fácil. Y ya nadie se acuerda de cosas que normalmente hubieran llamado la atención, como por ejemplo la conjuntivitis que está afectando a una gran población, que es muy molesta, etcétera. Pero ya nadie se acuerda ni de la conjuntivitis, porque la situación que hay política no es fácil. Los políticos en los últimos años habían estado moviéndose en un ambiente en donde la impunidad permitía que todo se hiciera. Y las cosas se han ido demasiado lejos. Y no había controles hasta dónde se podía llegar. Y se ha llegado demasiado lejos. Juan Miguel Castillo Pantaleón, que es para mí uno de los abogados, no solamente jurisconsulto, profesor de universidades, con conocimiento de ley, de leyes, sino también con conocimiento de la situación económica nacional y mundial. Hay muchas situaciones, hay mucho alboroto en todas partes. Ustedes ven una gran parte de la prensa internacional volcada contra Trump. La gente cree que van a sacar a Trump, no va a ser fácil tampoco. Y se están dando cambios económicos y sociales que van a ser muy importantes en todas partes. Se había ido, la delincuencia de todo tipo había ido demasiado lejos y yo espero, tengo la esperanza, agradezco a Dios el que me haya dado tan larga vida, porque yo no pensé que yo iba a ver la oportunidad de que en la República Dominicana las cosas comenzaran a hacerse de otra manera. Juan Miguel. Bienvenido de regreso. Gracias. Te estuvimos echando de menos aquí. Bueno, me aproveché. Y ustedes, amigos televidentes, seguro estuvieron... Aproveché para operarme de una catarata. Sí. Para poder ver mejor todo lo que va a pasar. Para ver las cosas más claras. Sí. Me dijeron, no voy a decir que fue Carmen, tu distinguida esposa, pero alguien cercano a ti. ¿Qué te digo? Que después que te operaron esa catarata, tú estás que ves hasta lo que no te importa. Que cuando viste los periódicos dijiste, ¿cómo? Sí. No, las águilas son unos niños de pecho al lado mío ahora. Bueno, pero ¿quieres que empecemos a ver cosas? Sí. Magnífico. Por eso Amigo, me alegro de haber venido hoy aquí contigo. Sí, gracias. Porque tú por todo estar. lo ves. Sí, el Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, como ustedes saben, es una ONG que congrega dominicanos de todo el espectro de la vida nacional, de los más diversos sectores e ideologías. Dominicanos que entienden que el único compromiso que tienen es con su propio país, que si una ideología nos une a todos, es la misma que inspiró a los trinitarios. Que como tenemos una realidad insular de compartir la isla con una nación que
tiene unas características muy distintas culturales a las nuestras porque fuimos colonizados por dos potencias distintas. Ha llevado a lo largo de su historia un trayecto que le ha conducido a ser un estado fallido, la nación más pobre del continente, y la sobrepoblación de ambas partes de la isla hace que la presión migratoria arrastre a la República Dominicana hacia sufrir las consecuencias de esas falencias del estado fallido vecino. Recibimos, por lo tanto, una migración de una población con un altísimo nivel de problemas de salud, de analfabetismo, un tema de demanda de los recursos no renovables o de difícil rescate, presión al sistema hídrico, a los bosques. Tenemos una situación muy difícil de supervivencia por el espacio vital. Entonces el comité se beneficia de una circunstancia también afortunada. Doña Consuelo de Pradel, que es la dueña de este espacio, la productora de la obra de Consuelo, es miembro del comité junto con muchísimos otros ciudadanos. Y en su inmensa generosidad ella le ha cedido una hora de la semana a este comité para venir entonces nosotros aquí. El doctor Armando Armentero, que preside el comité, es un médico pediatra de generaciones, una persona con una gran experiencia que le ha dado mucho seguimiento no solamente a los temas de salud, sino a los temas medioambientales. Y quien les habla, Juan Miguel Castillo, que lo que soy es abogado, pero con nuestros conocimientos en esas áreas y dándole seguimiento en el comité, que tiene su oficina abierta a la que todos ustedes pueden acceder, tiene un centro de información, allí se le da seguimiento a todos estos temas para estudiantes que les interesa el tema migratorio, temas de nacionalidad, de derecho internacional referidos a nuestra realidad como nación, que tiene que luchar contra todo este conjuro de la comunidad internacional que pretende endosar los problemas de un Estado distinto. Entonces, eso es lo que hace el comité y eso es lo que nosotros venimos aquí toda la semana. Entonces, usualmente los viernes. En esta semana, yo no sé si ya tú habías salido de tu convalecencia, salió una información que ustedes seguro la llegaron a ver, ojalá y me ayuden aquí para que la frisemos, y esa es del campo del interés profesional de Armando, y que aquí se le da muchísimo seguimiento, es todo ese turismo, entre comillas, de maternidad, que agota los recursos, los escasos recursos de salud, de los presupuestos de la salud, impactando a los más humildes dominicanos. Es por camiones que llegan. La semana pasada estuvimos hablando, de las cifras, más de 5 billones de dólares de pesos al año, 5.000 millones de pesos al año se gastan atendiendo la población haitiana del presupuesto general de salud. Entonces, ¿cómo va a alcanzar el presupuesto para construir hospitales, dotarlos de medicamentos, de camas y de todo el material gastable? El personal que demanda esa población, no hay forma de responder. A mí lo que me da es que se publique, la gente se queda, que hay 56 hospitales a medio hacer o a medio reconstruir, porque estaban todos destruidos con esa sobredemanda de actividad y encima de que hay ese sobredesgaste de esas cuestiones, de esos hospitales, pues resulta que no hay dinero para remodelar, rehacer, reconstruir, reponer los equipos que se desaparecen. Muchos de esos equipos de los hospitales, desgraciadamente, ya con esta noción que se ha desarrollado en este país en los últimos años, de que todo el mundo roba de todo en todas partes, pues sucede eso. Yo recuerdo una vez que cuando yo ya me retiré de la medicina, tenía un pedacito de tierra, lo sembré de naranjas y pensé que voy a coger las naranjas y todo muy bonito, etc. Pero todas las naranjas se las robaban. Entonces yo dejé eso abandonado. Lo mismo pasa con todo. Y los políticos no eran los que decían que eso no debía o podía hacerse, sino que ellos eran los que dirigían el robo.
entonces no tenemos que decirle lo que ha estado pasando. Claro. Pero lo grande es que esta situación eso es referido al tema de salud, de algo que el comité, fíjense que las informaciones las traemos de semana en semana y es más de lo mismo. Eso es lo que salió en esta semana, siempre. Eso de un solo hospital, de la maternidad de Los Minas. Recibimos un flujo incontenible. Ya la semana pasada mostramos un recorte de periódico de página completa de todas estas organizaciones que abogan por los derechos, porque los únicos que tienen derechos son los migrantes haitianos. El pueblo humilde dominicano no encuentra a quien lo defienda. Ellos querían que les extendieran el plazo del plan de regularización, que fue un desastre, es un desastre. No solamente era inconstitucional su base jurídica, el Tribunal Constitucional miró para otro lado, con todo el cariño del mundo, que yo no quisiera pensar, atención, porque esto es un detalle jurídico, la ley 138.11 del Consejo Nacional de la Magistratura establece que en relación con el Tribunal Constitucional debe tener la duración de los jueces de 9 años. Pero establece la ley 138.11 que debe haber una renovación interna por 3 años, cada 3 años. Es decir, cada 3 años el Consejo debe reunirse y ver qué tal lo han estado haciendo internamente para que puedan rotarse internamente, porque el cargo de presidente no es fijo. No es vitalicio. No es vitalicio, no es por los 9 años usted es presidente. Y yo no quisiera pensar que producto de una transacción política, eso no lo tocaron, porque la acción de declaratoria de inconstitucionalidad del decreto ese, del 327, la engavetaron. Yo recuerdo muy bien que el presidente Medina fue y visitó la sede después que el comité sometió eso. Eso es así. Yo no quiero hacer inferencia, no estoy insinuando nada. No hay nadie que haya defendido más ese tribunal constitucional que yo. Pero tampoco estamos para mirar para otro lado, porque si en algo nos hemos caracterizado en el comité, es por llamar al pan, pan y al vino, vino. Y así como nosotros que tenemos, atención, un piropo para un funcionario del gobierno hoy y unas críticas para otro. Somos objetivos en eso. Si el Tribunal Constitucional se hubiera puesto los pantalones ahí y obliga al Estado Dominicano, al Ejecutivo, a ceñirse a la Constitución, todo este desastre migratorio y ese desperdicio de recursos no hubieran acontecido. Pero prefirieron, bueno, ya estaban suficientemente calientes con el Ejecutivo por la sentencia 168, que el gobierno hizo de todo para inutilizar esa sentencia. Bueno, pero para que no haya mayor confrontación, miraron para otro lado y le pasaron la mano y agarraron la acción de declaratoria de inconstitucionalidad y la metieron en una gaveta. No la fallaron nunca, violando la ley, porque los jueces están obligados a fallar los asuntos puestos a su cargo, a su responsabilidad. Con el mayor respeto, pero eso hay que decirlo al Tribunal Constitucional, porque no venimos tampoco aquí a estar haciendo complacientes con nadie. Pueden ser nuestros hermanos y saben los afectos entrañables que tenemos con algunos de esos magistrados. Algunos de ellos nos tratamos con un cariño tremendo, pero cada cual tiene su rol que jugar. Y así sea un hermano mío o un hijo mío, tiene que cumplir con su responsabilidad y si lo hace mal se lo tengo que decir. Y lo hicieron ahí, miraron para otro lado y estamos pagando las consecuencias. Ciertas cosas las aplaudimos, pero ahí no han cumplido con su responsabilidad todavía. La semana pasada mostramos que pedían que extendieran el plazo, un plazo que está extendido de facto. Pues bien, en esta semana, este señor de los cañeros, el coordinador de los cañeros, Jesús Núñez, puso el grito al cielo. Tiene un año reclamándole que le devuelvan los 4 millones de pesos a esos infelices que le pagaron a la embajada y al consulado haitiano dinero para que los dotaran de documentación. Todavía no le han ni siquiera devuelven el dinero. Le quitaron esos 4 millones de pesos, se lo cogieron. Eso no lo dice Juan Miguel Castillo Pantaleón. Y no se lo han devuelto. Es el representante de esa misma gente. No se van a poder regularizar nunca porque su gobierno no les da papeles. Entonces aparecen todos estos farsantes pidiendo, tengo que llamarlo de alguna manera, que extiendan el plan, que de por sí está extendido. Porque el señor Monchi Fadul hizo algo absolutamente ilegal. Se pusieron a seguir las recomendaciones de otros abogados que nunca en su vida habían trabajado en la materia migratoria. Algunos de ellos incluso los nombraron embajadores.
que variaron su posición de principio jurídico para en otra dirección, para hacerse los graciosos, como eran los consultores y las cosas, para todo ese tipo de cosas. Estamos hablando del doctor Flavio y de Olivo, que tenemos en el trato personal en la mejor de las relaciones, pero que todo lo que han recomendado no ha funcionado. Y se lo decíamos. Y seguimos estando en el comité a la disposición para colaborar, para que las cosas se hagan bien, pero yo no sé qué empecinamiento es en hacerlas mal. Pero yo quisiera saber a quién es que benefician con eso. Quizá benefician a gente, antes de hacer un reconocimiento de una cosa que estuvo bien. ¿Tú sabes quién es doña Florinda? No es la del Chavo. Ah, yo te iba a decir. No es la que le da las cachetadas a don Ramón. ¿Tú sabes quién es Florinda Rojas? Florinda Rojas es la directora del Instituto Nacional de la Migración, que es una entidad creada por la Ley General 28504. Es un organismo que tiene a su cargo realizar todos los estudios técnicos relativos al impacto de las migraciones, de los efectos. Bien, desde que eso está en manos de esa señora. ¿Esa es esa señora que Sí, sí, doña Florinda. ¿Esa doña Florinda? Sí, esta sale con esta perla. ¿Sabes qué? Mira, minuta se retira. En Haití, lo que hay una precaria policía. No hay cuerpo de orden que mantenga el orden. No hay. No hay ejército porque fue disuelto desde el año 94. Y el orden público precario que hay en ese estado fallido se mantiene por la presencia de esos cascos azules de las Naciones Unidas. Bien, esa gente se va de ahí. Como ya hay un gobierno, entre comillas, democrático, que no tiene manera de sostenerse, que no tiene cómo recaudar, la única manera que tiene de recaudar es cerrando en algunos la sitios, frontera a los productos dominicanos para ver cómo forza o sigue beneficiando a las mafias haitianas de importadores. Pero es que incluso hay lugares de la frontera donde se pueden pasar ciertos productos. Bien. Y otros donde no. Esa gente se va. Yo quisiera saber, por ejemplo, cuando los camiones con productos dominicanos pasan de la vida, que eran custodiados por esa tropa que es la única salvaguarda de seguridad de la vida y la propiedad de esos comerciantes dominicanos y esos transportistas dominicanos. Cuando no tengan ni siquiera esa protección, ¿qué va a pasar? El escaso orden que había de aquel lado de la frontera para controlar es en manos de ese personal militar que ya se va. Se van. Doña Florinda dice que eso no va a afectar a la República Dominicana. Yo estoy en creer que doña Florinda, con el mayor respeto, que es una dama, pero debe ser la del Chavo. Debe ser la del Chavo. Porque es que se la pasa ese organismo haciendo muchísimo... No ha hecho un solo pronunciamiento sobre todo esto. Sobre todo esto. Porque ¿qué es lo que produce esa migración incontenida? Hay un tema de seguridad. Aquí vinimos la semana pasada, mostramos. Miren, esto es de esta semana. Se lee. Eso es en esta semana, eso salió en un solo medio. Un solo medio se hizo eco de esa situación. ¿Qué hacía esa banda de haitianos? Porque es que no tienen papeles, ahí no hay control de la frontera. No tienen identidad, no tienen nombre, ni apellido. Es una banda que se especializaba en matar motoconchistas, señores. Y lo tiraban en hoyo, lo despojaban de sus documentos. Muchos de esos motoconchistas eran haitianos también. Y de hecho se especializaban en matar, una banda de haitianos que mataba motoconchistas haitianos. Entre las víctimas, Amin Aleyan, hay un dominicano, Teodoro Mejía. Bien. De eso esa señora, doña Florinda, no ha hablado nunca, ni de los problemas que genera para el impacto del presupuesto de salud. De eso el Instituto Nacional de la Migración no ha dicho una línea. Y lo grande es que eso tiene un presupuesto que se agota. Y la Dirección General de Migración de eso ni habla tampoco. Atención. Pero en esta semana, el Ministerio de Medio Ambiente hizo lo que debió hacer Migración. Salió en un solo medio también, chiquitico. Habíamos hablado muchísimo de lo que estaba pasando en el hoyo de Friusa, aquí. Aquí el comité trajo
dirigentes comunitarios que señalaban que los motoconchistas dominicanos no podían trabajar. El cruce de Friusa, eso es por la Sí, zona Verón, de por allá. Por... Verón, toda esa zona de... Sí, ahí no Bávaro. ahí los motoconchistas no pueden Dominicanos no pueden trabajar. No. Y habían hecho un caserío ahí, en terrenos particulares y del Estado, con una cantidad de gente indeterminada. Esos caseríos, en violación de todo, ahí pasaba de todo. Pues Medio Ambiente finalmente les dio un plazo, múdense de ahí. Y Francisco Domínguez Brito envió una brigada para allá con miembros de la Policía Nacional. Acompañó eso, por suerte, un contingente de migración. La mayoría de los que arrestaron, ninguno tenían papeles, los van a deportar. Entonces, felicitaciones. Eso es lo que hay que hacer, aplicar la ley. De eso es que se trata. Felicitaciones en esa parte a la Dirección General de Migración que participó ahí, envió un personal, pero fundamentalmente a Francisco Domínguez Brito. Porque no venimos aquí a hacer oposición, esto no es un... ¿Cómo que se llama el partido de nosotros? La Trinitaria, ¿no? Sí, bueno, sí. Se extinguió hace mucho tiempo, pero vive en nosotros. Vive en nosotros y en muchísimos de los dominicanos. Sí. Entonces, felicitaciones. Lo hizo muy bien el Ministerio de Medio Ambiente, haciendo este operativo, que, atención, contaminaban todas las fuentes fluviales en la zona. Hay muchísimos barrios, oye los nombres: Haití Chiquito, Matamoquito, El Peñón, El Hoyo de Friusa, Kosovo y Villa Playwood. En todo eso hay una enorme cantidad de gente, de haitianos, sí, los dominicanos, sí, repitiendo lo que hay de aquel lado. Bien, una vez más, gracias que nos llegó de nuevo la invitación a la Cancillería, que nos ha... Vamos a ir a eso. No sé, yo creo que es una pérdida de tiempo, pero bueno. Pero cualquiera va, yo quiero ver al ministro de Relaciones Exteriores, al canciller, que nos ha invitado Viajando. para el próximo martes 13 de junio a las 5 en el Centro de Convenciones del Ministerio, para el lanzamiento del sistema de monitoreo de recomendaciones en derechos humanos en la República Dominicana. Para preguntarle, cómo él celebró tanto como un éxito la firma del Acuerdo de Laredo, ¿te acuerdas de eso? Sí, que pedimos que nos dijeran qué es lo que era y nunca nos dijeron. Sí, entonces todo eso que se firmó por allá fue en papel mojado, porque lo primero que hizo el gobierno del señor Moïse fue otra vez imponer una veda a productos dominicanos, pero ahora ya ni siquiera justificaciones sanitarias, es que nunca la levantaron. Aumentaron, pero ni siquiera se ha dicho cuáles son los productos que ya no están. No Claro. están. Y ni por cuál, porque ya, como te dije hace un rato, por un lugar pueden entrar, pero por otro no. Bien, entonces parece, nosotros esperamos que ellos hayan hablado de esto cuando se reunieron. Porque ese señor Kelly, John Kelly, ¿quién es John Kelly? John Kelly es un general que era comandante de la flota del Atlántico, un general de 4 estrellas. Sí. Kelly está designado por el presidente Trump como secretario de Seguridad Nacional. Y el miércoles viajó a Haití. Se avanzó que entre los temas que iba a tratar era la necesaria cooperación entre estas dos partes de la isla, porque Kelly había dicho que República Dominicana no aguantaba más haitianos. Eso te iba a decir. Y que eso iba a desajustar el Caribe. Ese fue el primero que dijo que ya no pueden entrar más, ya no caben. Entonces, el canciller lo que hizo fue coger para Laredo, Texas, a firmar un acuerdo para relanzar el comercio y la que sé yo, y de la otra parte, inmediatamente le pusieron otra veda. Entonces Kelly, canciller, háblese con Kelly, a ver si él entonces le da la agenda de los intereses dominicanos para que sea el que hable por nosotros, porque no puede ser. O se lo decimos personal cuando vayamos. No, nosotros no vamos a ir, nunca nos han invitado. ¿No? Sí, pero ahora nos invitaron a este acto protocolar. Bueno, pues sí, aquí, sí. sí. Vamos a ir a preguntarle al canciller y para ver si nos hace caso y deja las ingenuidades en la política exterior. Porque lo cierto es que Haití nunca ha cumplido con nada de lo que firma.
Y estábamos esperanzados en que Moïse no repitiera ese comportamiento, pero parece que nos estamos equivocando una vez más. Kelly necesariamente iba a tener que tratar, o trató con el presidente haitiano, el tema de la repatriación de haitianos, que son en la Florida, son 58,000 que hay, que se les venció el estatus temporal humanitario. Y los chilenos, y los brasileños, y los ecuatorianos. Pero haitianos nada más, son 58,000 sí, que iban a están repatriar queriendo de golpe, devolverle para allá también. a devolverlos. Pero 58,000 terminan de desajustar un gobierno que recién empieza. Que para colmo cierra la frontera para que ni siquiera entre alimentación, porque es que Haití no produce de nada, y el comercio se reduce a unos poquísimos productos que ellos, a ver, que no hay competitividad tampoco, es a vender ropa de paca, ese es el intercambio comercial, que son donaciones. Hay ajo y cosas de contrabando. Bueno, te iba a decir, pero no es que se produce allá, No. sino que ellos lo meten por allá y lo cruzan para acá. O donaciones. Para violar todos los asuntos dominicanos sobre el control de la producción y demás. De momento, hasta arroz, meten arroz también. Ah, aquí, sí. Aquí traen arroz bueno del que les regalan a ellos y lo cambian en la frontera por 2 sacos de Así puntilla, de la puntilla que aquí antes se usaba para darle a los puercos y demás, y entonces ellos se lo comen y consiguen 2 por 1. Entonces, bueno, vamos a esperar a ver los resultados de ese encuentro. Ojalá y el señor John Kelly le haya dicho al gobierno haitiano que fomentar una situación de colocarse de espaldas a la relación bilateral con República Dominicana, lo único que va a hacer es crear una situación aún más grave a su débil equilibrio. Un equilibrio es un gobierno que fue elegido con escasísima legitimidad porque la participación política de la población haitiana, en capacidad de votar, la poca que está documentada y que votó. Vámonos a comerciales Sí. para poder seguir diciendo. Muy bien. Vámonos entonces a comerciales y volvemos dentro de un ratito. Sí. ¿Cómo es que dice el chavo? Es que no me tienen paciencia. Señores, gracias por continuar en la hora de consuelo, con este espacio que los viernes, doña Consuelo Despradel generosamente permite al Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití para compartir algunas reflexiones y hacer un repaso de las informaciones que conciernen la situación de la República Dominicana y el gran impacto que esta en esta isla sufre la parte dominicana con una migración incontenible, no regulada, no documentada, que proviene de Haití, que doña Florinda parece, porque es que ustedes dirán que me cogió con doña Florinda, pero es que realmente... Doña Florinda Rojas, ¿qué se llama? Sí, no, pero es que eso hay que leerlo, señores. ¿De cuáles Rojas era eso? ¿De, No sé. de esos que son de ahí, de Moca? Todas las migraciones que son reguladas, ordenadas y documentadas tienden a ser positivas en los países. Sí, pero en el caso particular, esa ni está regulada, ni documentada, ni es ordenada. Pero, Es decir, lo que usted está diciendo en la práctica no es así. No ha hecho de todos los desayunos que han hecho, parece que tiene una obsesión con los desayunos, no ha habido una sola actividad en la que eso se analice. Ni siquiera se plantea como si eso no estuviera ocurriendo. Entonces dice que a nosotros realmente los dominicanos eso no nos impacta porque como están tantos dominicanos los que se van al extranjero, este es un país que saca más gente que la que entra, entonces que vengan muchos. Los dominicanos tienen que irse del país porque no encuentran oportunidades en su país. Cuando un dominicano sale de aquí, un profesional sale porque no tiene oportunidades.
Nadie que está bien en su país se va. Entonces eso no es un síntoma positivo. Cuando dominicanos infelices arriesgan sus vidas en embarcaciones precarias para irse a Puerto Rico, que está peor que aquí Puerto Rico, por cierto. Está malísimo. Es porque no tienen oportunidades aquí. Entonces eso no es un síntoma de nada positivo. Pero oye la conclusión. No, que la migración es normal y no nos produce perjuicio, porque total muchísima gente de aquí está saliendo. Que entren más. A ver si le terminamos de dejar esto a otro, ¿verdad? O sea, la gente, por ejemplo, de Venezuela, la gente de Venezuela sale de Venezuela porque no encuentra oportunidades. Eso no es positivo ni para Venezuela, ni para países pobres como la República Dominicana. Atención, que esos, como hablan español, tienen cierto nivel de escolaridad, están desplazando, ¿por qué es que se prefiere a veces la mano de obra extranjera? Porque es más vulnerable. Si tiene la condición migratoria ilegal, es más vulnerable, acepta condiciones de trabajo más duras, salarios más bajos. Se puede abusar de ella. Se puede abusar de ella porque su condición migratoria la hace sentir que no tiene derechos. Los tiene. Es bueno que los ilegales, los inmigrantes ilegales sepan que tienen los mismos derechos laborales. Pueden demandar. Los tribunales de trabajo están llenos de demandas de haitianos que cada vez que condena a un ingeniero de esto, me da muchísimo gusto, porque muy bueno para que sigan contratando ilegales. Sí. ¿Es de eso que se trata? Sí, pero también sacan su ventaja, porque a cada rato se cae uno de por allá arriba y lo traspasa una varilla. Sí, y como no están inscritos en la seguridad no están social. Inscritos, ni tienen nombre, ni tienen apellido, Sí, ni tienen... creen que se han ahorrado algo y le termina saliendo más caro la nadie salsa lo defiende, ni nadie lo protege, ni nadie lo reclama. Simplemente lo desenganchan de ahí y se lo llevan. Se creen ellos. Cuando vienen esos abogados, que hay una mafia de eso, son los mismos testigos. Son los mismos testigos que ponen. Y déjame decirte que es una cosa tan generalizada ya, que hay ingenieros incluso que no tienen ya obreros trabajando, extranjeros ilegales, condición migratoria ilegal. Y los demandan como quiera. Una gente que ni pasó por ahí. Eso está pasando. Sí, aquí el comité ha traído abogados laboralistas que han contado eso. Sí. Esa es la realidad. Entonces, nada, yo este fin de semana yo voy a ver el Chavo del 8, porque es que me ha parecido yo estoy asombrado. Honestamente, pocas cosas me asombran, pero eso es el colmo. Eso es el colmo. Bueno, yo te voy a decir, fíjate que nosotros comentamos y hasta nos da risa una cosa que no es de risa. Sí, pero esa es de estupor que lo llena a uno. ¿Y qué es esto? Yo recuerdo que cuando se estaba haciendo el anteproyecto de ley, la ley de migración, mire ese invento del Instituto Nacional de Migración, la culpa de eso la tiene Juan Manuel Rosario. Juan Manuel, la culpa fue tuya, que fuiste tú que el de la sugerencia de meter eso en el anteproyecto de ley. Y para eso es que ha servido el instituto. Porque al final del día no terminan designando ahí más que gente por cercanía, independientemente de que tenga su currículum, con una línea política del funcionario. Esta funcionaria que está ahí debe tener vínculo con alguien muy cercano en el Palacio. Bueno, aparentemente. Se dice que fue el señor Montalvo que la sugirió, se dice eso. No sé si es cierto. ¿Y es buena moza? No porque sea buena moza o no, sino porque que tenía un currículum pero ahí. Hay muchas que pero la ponen por buena moza. Es que al final del día, o sea, usted como directora del departamento del organismo, del instituto creado por la ley para darle un seguimiento al impacto que tiene la migración, el comité toda la semana trae recortes de periódicos. O sea, ¿qué impacto tiene, por ejemplo, en el nivel de delincuencia? Aquí estamos trayendo, bueno, el recorte de hoy fue el de la banda de haitianos que mataba motoconchistas y los echaba en fosas, en hoyos. Y lo que traen en camiones, y lo de la semana pasada, y la semana pasada trajimos una cantidad de recortes de periódicos de hechos horrendos. Bien, es en términos estadísticos la población extranjera más numerosa en nuestras cárceles. Esos son los que están, la mayoría de esos hechos quedan impunes.
porque son cometidos muchos de esos hechos por gente que se muda de un sitio, no tiene un domicilio fijo, no tiene documento de identidad. Pero en la cárcel No hay un solo estudio del dominicana instituto sobre eso. hay 1.813 oficialmente haitianos presos. Y yo pienso, pero si son 1.800, pero si todos los días casi traen aviones llenos de dominicanos de los Estados Unidos que estaban presos y los traen para acá, ¿por qué nosotros no cogemos las cárceles que están atestadas y ahora se van a llenar? Sí, y los más? deportas, pero porque las cárceles allá se escapan. Recuerda que todos los presos, por varias ocasiones, en ocasión a veces por una situación de catástrofe natural, y en otras porque no hay control, es que la policía, o sea, no hay un cuerpo de orden para mantener el orden público, mucho menos para custodiar presos. Y los presos se salen, se fugan de las cárceles haitianas y terminan parando aquí. Sobre eso, parece que el instituto no se ha ocupado. Aquí el comité vive trayendo toda la semana las informaciones acerca del impacto que tiene en el sistema de salud esa situación migratoria. ¿Cuántos estudios en lo que usted tiene ahí designado? ¿Cuántos desayunos te ha hecho para que se hable de eso? Porque ese es su trabajo. No es decir que son muy buenas las migraciones. Las migraciones son buenas dependiendo del tipo de migración que sea, y son ordenadas cuando un país puede definir, bueno, aquí estamos faltos de licenciados en química y el país no tiene suficiente, vamos a traer entonces a darle facilidades para que muchos químicos vengan para suplir una necesidad o demanda de profesionales especializados en esas áreas. Entonces privilegia eso, como hacen todos los países. Necesitamos en tal área tanta cantidad de obreros, entonces usted recomienda que estos empresarios hacen una recomendación al sector tal, y así son las migraciones organizadas, determinada cantidad de obreros estacionales se les dé permiso de trabajo para que después que terminen de recoger esa cosecha se devuelvan, como se hace en los países que tienen un poco. Pero ¿cuántas recomendaciones de ese orden ha hecho el instituto? Pero dime cuál, ninguna. Pero además, ¿qué vamos a traer Pero, experto en vudú? No, pero hubo otro genio también, ese es un diputado, que lo que hay es que enseñar creol, o sea, una lengua, túnel. Que no ha dejado que Haití se desarrolle. Una lengua túnel. Porque no lo habla nadie nada más que ellos. Que no permite la comunicación con ninguna otra. En vez de recomendar que aquí el poco presupuesto. Y tres variantes que hay de ese idioma, vamos a decirlo así. Que entre ellos no se entienden a veces. Pero que aquí todos los estudios sobre el impacto de ese bilingüismo, lo que ha generado es diglosia. No terminan ni entendiendo, ni comunicándose bien entre ellos. Los niños, hijos de migrantes, hay un problema de diglosia terrible. Eso todos los estudios lingüísticos, Irene Pérez Guerra, Manuel Núñez, o sea, hay una cantidad de lingüistas que han hecho estudios publicados ya, que demuestran el terrible impacto que tiene para un país cuando usted tiene un problema de no manejo apropiado del idioma y de la lengua. Entonces vamos a enseñar, estos pobres estudiantes dominicanos no hablan bien el español, entonces quieren ahora que creol. Claro, como si la importación del atraso y la pobreza fuera algo que nos permitiera avanzar. O sea... eso es lo que hay. Eso es lo que hay, señores. Y mientras tanto ya nos están diciendo que eso se acabó. Y gracias por haber estado con nosotros este viernes. El lunes, doña Consuelo de Pradel continúa, como siempre, con todos ustedes en la hora de consuelo. Y el próximo viernes... volveremos con las informaciones que han salido en la semana. La hora de Juan Miguel y Armando. Hasta entonces.